6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 2 de junio, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol. Buenos días a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a todas las personas que dan seguimiento a nuestros contenidos a través de las redes sociales, y buenos días a las teleaudiencias que se incorporan a partir de las 9 de la mañana, tanto la de Teleuniverso, Canal 29, como la del Canal 24 de Santo Domingo. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, vamos inmediatamente con nuestra agenda, con los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Número 1, nuestros parabienes para el nuevo obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro. Ángel, el debate que no pudo ser, el plan de reactivación económica de Gonzalo Castillo, las medidas para contener los saqueos en los Estados Unidos. El Congo está afectado en estos momentos por 3 pandemias o por 3 epidemias. Y encuestas y contraencuestas. Esos son los temas que vamos a tratar inmediatamente, empezando por la información que ofreció ayer María Elena Núñez sobre la designación de Monseñor Jesús Castro como el nuevo obispo de la diócesis de Higüey. Es sin duda alguna una de las diócesis más importantes de la Iglesia católica por la tradición altagraciana del pueblo dominicano, que tiene para los católicos a la Virgen de la Altagracia como la patrona del pueblo dominicano. Y no solo para los católicos, en términos culturales, la Virgen de la Altagracia es la patrona del pueblo dominicano. Entonces, Jesús Castro, el obispo auxiliar hasta estos momentos de Santo Domingo, es ahora el nuevo obispo de la diócesis de Higüey. Él también se desempeña hasta este momento como rector de la Universidad Católica de Santo Domingo. En términos de la iglesia y de Jesús Castro, bueno, es una nueva misión, es una nueva oportunidad de hacer lo que Jesús Castro ha hecho donde quiera que ha estado, como sacerdote, como párroco de iglesia, como obispo de la iglesia. Donde quiera que a Jesús Castro se le ha asignado una tarea, Jesús Castro la ha cumplido, y la ha cumplido siempre buscando transformaciones, porque Jesús Castro es un hombre de fe, y es un hombre también de contactos con la sociedad. Jesús Castro, y por eso lamentaba también Humberto Paniagua un poquito más temprano, solía pues juntar personas de distintas aristas, personalidades de distintas aristas, para analizar, digamos, fuera de récord, los principales problemas del país, y para discutir
entre gente con distintas ideas y con distintas posiciones, los distintos problemas del país, sin que eso tuviera el espíritu de trascender, sino más bien de él mismo formarse, digamos, ideas más completas de la situación y además contribuyó mucho porque Jesús Castro es un gran mediador. No solo apareció en situaciones que se publicaron en la prensa, que se dio cuenta de su mediación oportuna, sino en hechos donde su nombre incluso no se mencionó, estuvo su mediación. Entonces, por esa parte, se extrañarán esos encuentros con Jesús Castro, pero la gente crece, la gente tiene distintas tareas y él es un misionero de su iglesia y está donde su iglesia le necesita, donde su iglesia cree que él puede hacer el mejor papel en cualquier circunstancia. Entonces, bueno, nuestros parabienes a Jesús Castro, y ya veremos después cómo nos reencontramos, como solía hacerse de vez en cuando aquí en Santo Domingo. Entonces, señores, vamos inmediatamente con nuestro tema de Ángel. ¿Qué pasó? Yo lo dije ayer, Ángel lo anunció posteriormente, anunció en la tarde que el debate había sido clausurado, pero Martínez Pozo dijo en su comentario ayer temprano que ese debate no iba. Y no me alegra de que el debate no fuera, pero yo fui realista y expliqué las razones por las que ese debate no iba. Luis Abinader dice hoy que él lamenta que el debate no se produjera. Bueno, ahí él actúa con hipocresía porque él nunca confirmó su participación en ese debate. Es decir, cuando una gente está dispuesta a participar en un debate, sencillamente le hacen la invitación y dice sí, voy o no voy. Pero Luis Abinader, que no quería participar en ese debate, porque no le convenía participar en ese debate, estaba esperando para escudarse detrás de Gonzalo Castillo, para decir que él no fue porque él condicionó a que estuvieran presentes los tres candidatos principales y que por eso él no fue. No, pero él no había confirmado. Él no había confirmado. Él no fue por lo que yo dije ayer. ¿Qué buscan Luis Abinader y Gonzalo Castillo, punteros en las encuestas, la mayoría que lo proyectan de forma reñida? ¿Qué buscan ellos en un debate con Leonel Fernández? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, el propio Leonel Fernández tampoco cree en ese tipo de debate porque nunca participó en ello. Y ya lo expliqué, no voy a repetir lo mismo que dije ayer. No voy a repetir lo mismo que dije ayer. Entonces, esa fue la razón por la que ese debate nunca se iba a realizar. Nunca se iba a realizar porque hay dos aspirantes que lo único que podían ir a ese debate era a perder. Era a perder. Entonces, ellos tienen otros escenarios y en otros escenarios harán sus exposiciones, pero ni confirmó Luis, ni confirmó Gonzalo. Entonces no fue que porque Gonzalo no fue, el debate no se dio, no. Luis no estaba interesado en ese debate. Lo único que no tuvo, digamos, el carácter para decir voy o no voy. Si no, yo sencillamente lo que esperaba era la nota en la que Gonzalo enviara una carta excusándose para él tomar eso como pretexto. Pero ya sabemos. Entonces, bueno,
Ayer, a propósito de Gonzalo Castillo ayer presentó su plan de reactivación económica. La economía dominicana, tal y como él lo reconoció en su introducción, este año pues va a tener un comportamiento hacia la baja. Bueno, la CEPAL ha hablado de que es la única economía que no va a tener un crecimiento negativo, pero a pesar de que no va a tener un crecimiento negativo, una economía que todos los años crece, cuando menos crece 4.5 o 5, en este 2020 su crecimiento proyectado por la CEPAL es de un 0%. Es de un 0%, y eso es que es de la economía que va a tener mejor comportamiento en la región de acuerdo con la CEPAL. Entonces, eso para nosotros realmente es muy perjudicial, lo del crecimiento de 0%, aunque no es la catástrofe, pero es muy perjudicial. Entonces, vamos a quedar en una situación muy crítica en términos económicos, además de que tenemos el desafío de la pandemia. Entonces, Gonzalo ayer presentó su plan de reactivación de la economía. Él tiene la meta de provocar en el año 2021 un crecimiento que bordee el 8%. Y para lograrlo, pues se va a basar en un plan de infraestructura, en un plan de construcciones que él lo ha definido como el más ambicioso que haya presenciado las generaciones actuales. Ese plan, pues, incluye varias cosas. Entre esas cosas, Gonzalo Castillo planteó ayer la construcción de unas 100,000 viviendas para conjurar el déficit habitacional en la República Dominicana. Esas 100,000 viviendas se van a construir en los 158 municipios que tiene la República Dominicana y los 235 distritos municipales. Entonces, en el caso de los distritos municipales, él va a trabajar con la misma metodología de las escuelas públicas. ¿Cómo se asignaron las escuelas públicas? Mediante sorteo. Eso es para los distritos municipales. Sorteo. En esos sorteos, sin distinción de colores políticos, participaron y van a participar, de acuerdo a lo que él ha anunciado. Cuando digo participaron, me refiero a lo de las escuelas públicas, pero como esto es un esquema similar, participaron ingenieros, arquitectos, MIPYMES, gente con pequeñas iniciativas, pues pueden participar en estos sorteos para las viviendas que van a ser construidas en los municipios, en los distritos municipales. Las que va a construir en los municipios, entonces van a tener otra metodología que es la de la licitación, porque parece que hay especificidades, serán distintas. Hay cosas que serán distintas. Él, pues, anunció que estas viviendas serán levantadas con bloques. ¿Qué quiere decir esto? Que serán levantadas con mayor uso de mano de obra, porque desde hace tiempo ha cobrado mucha vigencia en la República Dominicana un modelo de construcción que es de unas canaletas en la que se puede hacer un edificio en 6 meses. Es rápida, es una tecnología rápida, fue una tecnología que se perfeccionó mucho en Colombia, después empezó a usarse en la República Dominicana,
pero aún así, para la propia cultura de los dominicanos, tiene limitaciones. Tiene limitaciones. Entonces, las casas levantadas en bloque, además de que permiten un uso, que multiplican el uso de la mano de obra, y lo que él quiere es generar empleo, además de la obra como tal, para la cultura y los hábitos de los dominicanos son más prácticas. Porque a los dominicanos nos encanta mucho que hoy clavar un clavo allí, mañana clavar un clavo allí, quitar esto, poner aquí. Y entonces uno sabe que ese tipo de construcciones modernas, ahora no se puede hacer ese tipo de cosas. Incluso hasta para lavarla hay que tener cierto cuidado y llevar ciertos parámetros. Entonces, no, a bloque. Levantadas en bloque. Lo que para el pueblo dominicano tiene una connotación. Es más cercano a lo que nosotros aspiramos y queremos como vivienda. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el plan de vivienda. Él también anunció la construcción, ampliación y modernización de la infraestructura vial, agrícola, portuaria y de transporte masivo. Él decía, por ejemplo, ahí se refiere a la construcción de una autopista de 4 carriles que partirá de la circunvalación norte de Santiago hasta Puerto Plata. El que está ofertando eso y el que está hablando de eso, todo el mundo sabe de lo que está hablando. Fue el constructor de la circunvalación de Puerto Plata y todo el mundo sabe que en lo que es el manejo de las obras que llevó a cabo y todo el trabajo de obras públicas era un trabajo que siempre dominó a plenitud. Entonces, él sabe de lo que está hablando. Entonces, sería la de 4 carriles de Santiago a Puerto Plata, empezando por la circunvalación norte, que permitirá llegar desde Santiago a Puerto Plata en tan solo 25 minutos y desde Santo Domingo a Puerto Plata en 2 horas. Seguiremos y concluiremos la construcción de la línea 2 del teleférico de Santo Domingo, que va desde Los Alcarrizos, pasando por Pantoja, Girasoles, Herrera, kilómetro 9 y conectando con el puerto de Jaina. Y para citar otra de las obras de infraestructura, entonces él también habló, además de la línea 1 y la línea 2 del metro de Santo Domingo, que se comprometió a llevarla hasta San Luis. Igualmente en Santiago, construir el primer sistema de transporte masivo de pasajeros, el teleférico y la primera línea del tren ligero. Entonces también se ha comprometido con la ampliación, modernización del puerto de Manzanillo, la necesaria y urgente rehabilitación de la autopista Duarte, construyendo sus retornos y varios pasos a desnivel. El tramo 3 y final de la circunvalación de Santo Domingo, que es la Juan Bosch, la circunvalación de los Alcarrizos, el distribuidor y paso a desnivel en la avenida 27 de febrero. Y en definitiva, están detalladas otras obras que se ha propuesto realizar. ¿De qué se trata? De la reactivación económica, y todo el mundo sabe que no hay actividad que contribuya más a la reactivación de la economía, que incluya más, que eslabone más los distintos sectores de la economía que la construcción. Esto también es lo que hemos estado haciendo referencia cuando hemos hablado en estos días del pacto keynesiano. Aquí hay gente que piensa llegar al gobierno y sigue hablando de reducción de gastos. No sé, vamos a esperar a ver ahora la exposición en la Asociación de Industria, a ver si Luis Abinader, que no lo ha dicho públicamente, pero lo dijo en el CONE, sigue pensando en la necesidad de eliminar 45 instituciones del Estado
y eliminar 200.000 puestos en el Estado, porque él entiende que este es un Estado con una burocracia muy grande que puede funcionar mucho mejor. Es probable que el Estado pueda funcionar mucho mejor, pero hay que pensar en el problema social. Cuando a él le formularon esa pregunta, y como yo no invento, digo quién se la formuló y cuál fue la reacción. Esa pregunta se la formuló en el CONE Aidez Rainieri. Le preguntó a él cuando él estuvo en el encuentro del CONE cuáles eran sus planes, y ahí fue que él habló de eso. Quien le hizo la pregunta fue la primera que se sorprendió, porque cuando están hablando de 200.000 empleos eliminados, usted se pregunta, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Yo no trabajo en el Estado ni tengo que ver nada con eso. Ah, pero usted vive en el país donde se va a generar un mayor problema social. Y eso, desde luego, que afecta absolutamente a todos. No sé si con la situación de la pandemia él ha cambiado de opinión, porque esta opinión fue anterior a la pandemia. Entonces vamos a ver si él ha cambiado de opinión después de la pandemia y ya ahora sus principales propuestas no están dirigidas a la reducción del gasto por parte del Estado y a la eliminación de una cantidad importante de empleos en el Estado que él lo considera que están de sobra, esos empleos en el Estado. Entonces, esa es una visión, la de que se reduzca el gasto. Podríamos hablar que es al estilo, si le buscamos una explicación económica, bueno, podemos pensar en Schumpeter. Schumpeter entiende que cualquier crecimiento de la economía que no sea producido de manera natural por la propia economía no resulta sano. Eso entiende él. Pero ¿qué pasa? Que cuando la economía está en crisis, la economía tiene que ser reactivada y nadie tiene mejores posibilidades de reactivar la economía que el Estado. Entonces ahí es necesaria la intervención del Estado en un plan agresivo de reactivación económica. Los que plantean, como hay corrientes que lo planteaban, por ejemplo, en Estados Unidos, neoliberales, no, que tenemos que seguir buscando un Estado más pequeño, una economía sin intervención del Estado. Esos pendejos que plantean una economía sin intervención del Estado, cuando colapsó, cuando se produjo la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, no protestaron porque el Estado saliera a pagar, porque el Estado que desreguló, el Estado que se salió un poco, lo más que pudo, de la economía para dejar que sus distintos elementos funcionaran en relación de las reglas de mercado. Cuando hay problemas, entonces tiene que venir el Estado a pagar. Tiene que venir el Estado a buscar, a pagar la fiesta, como tuvo que hacerlo el gobierno de Barack Obama, que lamentablemente lo que hizo fue que mejoró la situación de los banqueros, no de la gente que había perdido sus casas. Pero intervino y es con los bolsillos del Estado que va y se interviene. Entonces, si los bolsillos del Estado están para ir a salvar la economía cuando la economía colapsa, entonces tienen que estar presentes para reactivar la economía y tienen que tener siempre presencia, porque eso permite en sociedades como la nuestra, donde hay actores que no pueden incorporarse por sí solos a la vida económica, pues pueden hacerlo de la mano del auxilio del Estado. Desde el punto de vista entonces económico, yo creo que eso es lo que corresponde. Eso es lo que corresponde, un plan de reactivación económica que tiene que ser alentado principalmente por el Estado. Ya los otros sectores de la economía al mismo tiempo podrán hacer sus aportes. Entonces, a mí me parece muy práctico, nada retórico,
nada retórico, muy práctico este plan de reactivación económica, porque al gobierno y sobre todo al próximo gobierno no se puede inventar ni aprender, ni averiguar allí qué es lo que se puede hacer. No, hay que ir con planes concretos, porque esas cosas tienen que empezar inmediatamente para poder salir de la crisis en la que nos vamos a encontrar con la nueva situación económica que nos deja la pandemia. Entonces, bueno, aparte de esto, ya hemos comentado bastante la situación en los Estados Unidos, pero hay elementos nunca vistos. Fíjense que de Nueva York, lo que siempre se ha dicho es que Nueva York nunca duerme. Y Nueva York nunca duerme porque desde hace 73 años, Nueva York nunca había detenido su actividad nocturna. La tiene detenida ahora por la pandemia y por primera vez por las protestas sociales, y más que por las protestas sociales, por los saqueos que han acompañado a esta protesta. En Nueva York, pues se ha dispuesto un toque de queda desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Es decir, que la ciudad que no duerme ya está acostada, tiene que estar acostada a las 11 de la noche, producto de esta situación que se ha dado a partir de la muerte de George Floyd, que ya se determinó que fue un homicidio. En este caso sería un homicidio involuntario, pero fue un homicidio. No hay duda de que la causa de muerte de Floyd fue el abuso policial. Entonces, este es el nuevo elemento, ya comprobado por la autopsia. En lugares como Washington, el toque de queda es a las 7 de la noche. Y ayer el presidente Donald Trump, después de amenazar a los gobernadores, que algunos lo consideró como imbéciles porque no han actuado para detener esta protesta, amenazó con usar la guardia para enfrentar toda esta situación. Eso mucha gente lo pueden ver que cae mal, pero Trump sabe también siempre a quienes dirige su discurso. Todo el que ve su negocio en peligro en estos momentos, todo el que ve sus inversiones en peligro, y la economía estadounidense es una economía que está basada en pequeñas inversiones, contrario a lo que la gente cree. Es una economía más basada en pequeñas inversiones. Entonces, esos pequeños inversores ven hoy con todos estos desórdenes su pequeño capital, su patrimonio, lo están viendo en peligro. Entonces a esa gente no le cae mal que se hable de guardia, que se hable de lo que sea, para evitar este vandalismo que le está destruyendo sus riquezas. Entonces, por eso, al distorsionar esta protesta, darle esa característica, realmente no parece nada que tenga que ver con una reivindicación de los derechos civiles de las personas, entre las que indiscutiblemente el derecho a la vida es algo sagrado. Entonces, brevemente, miren, no podemos ignorar lo que está ocurriendo en la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo, que no ha podido eliminar el ébola totalmente porque hay zonas de guerras, etcétera, y digamos que la labor sanitaria no ha podido ser 100% efectiva. De todas maneras, tenía previsto para el 25 de este mes declarar ya libre de ébola en la región que había sido más afectada por el ébola. Sin embargo, ya esta semana, y lo ha confirmado la Organización Mundial de la Salud, se está hablando de un nuevo brote de ébola en la República del Congo, sobre todo en una
ciudad que se llama Ambandaca, en Ambandaca. Entonces, esto que es mortal, porque fíjense que a diferencia del COVID-19, cuando se habla de ébola y se habla de cantidad de casos de ébola, la cantidad de casos confirmados está siempre muy cercana a la cantidad de muertos. Cuando estuvimos hablando de que en el Congo habían 3.300 casos de ébola, de esos 3.300 casos de ébola, hubo 2.264 muertos. Ébola y muerte están muy asociados. La transmisión coincide en algunos aspectos con la del COVID, en algunos aspectos, porque las gotículas de la saliva, los besos, etcétera, también son un medio de transmisión del ébola, aunque está la sangre, está la picadura de algún insecto, etcétera, y otras cosas que transmiten el virus del ébola. Pero el Congo tiene también el tema del COVID-19. No lo tiene tan arraigado como otros países porque apenas se está hablando de igual de 3.200 casos de COVID-19 y esos 3.200 casos de COVID-19 han dado 272 fallecidos. Fíjense la diferencia. 3.300 casos de ébola, 2.264 fallecidos. 3.200 casos de COVID-19, 72 fallecidos. Pero ébola, COVID-19 y entonces también hay una epidemia de sarampión. No hablemos de las otras situaciones que caracterizan toda la África subsahariana, que de cada 10 personas, 7 aún no han conocido uno de los patrimonios de la segunda revolución industrial, que ha sido la electricidad. Y fíjense que ya nos toca a la puerta, en estos momentos nos están tocando a la puerta 2 revoluciones. Nos está tocando a la puerta la tercera revolución industrial y ahí mismo está la cuarta revolución industrial. Y hay países del mundo que todavía no disfrutaron de lo que fueron, digamos, los elementos que provocaron el mayor nivel de desarrollo dentro de la segunda revolución industrial. Entonces, en esa situación están esos países africanos, sobre todo lo del África subsahariana. Son 54 países. Entonces, esto ya no podemos verlo como cosas que están por allá, porque sabemos que ya las cosas no están tan alejadas, sino que cualquier cosa que esté en cualquier parte del mundo también está realmente y puede estar entre nosotros si no tomamos las previsiones del lugar. Eso es lo que tiene que ver con eso. Finalmente, bueno, ahora resulta que cada vez que se publica una encuesta con alguna credibilidad, se publica una contraencuesta. El día en que Mark Penn Stowell iba a dar a conocer su resultado, que lo iba a dar a conocer a las 10 de la noche, pues a las 8 de la noche se adelantó un trabajo de carpeta y se publicó, tratando de contrarrestar los datos que iba a dar Mark Penn. Ayer, CIT Latinoamérica, que es una firma de prestigio conocida, dio a conocer los resultados de su encuesta en algo que se anunció que iba a ser a las 10 de la mañana de manera formal, y dio a conocer los resultados de su encuesta en la que habla de un empate estadístico con Gonzalo arriba, pero en una situación reñida con Luis Abinader, e inmediatamente el sector de Luis Abinader pues hizo publicar unos resultados. Esos resultados que lo
lo publica Mercado y Cuantificaciones, son los mismos de la publicación que hizo el Centro Económico del Cibao para contrarrestar la encuesta de Mark Payne. Lo único que ellos hicieron fue que, como en una encuesta se habla de que hay un margen de error que puede ser de más o menos de 2 a 3%, ellos cogieron el mismo trabajo de carpeta que habían publicado ese día y lo publicaron ahora. Y entonces, ese más o menos 2 o 3%, tanto en el caso de Luis como en el caso de Gonzalo, lo pusieron a la baja. Y en el caso de Leonel, lo pusieron hacia arriba. Cuando usted ve la encuesta que se publicó ese día y coge esta y le agrega este más o menos del margen de error, es lo mismo. Es lo mismo, lo que quiere decir que fueron las mismas manos las que hicieron ambas cosas, que la empresa que aparece publicando esa encuesta no hizo otra cosa que prestar su nombre, para esto, que no lo podía hacer ya el mismo Centro Económico del Cibao, porque entonces estaría siendo muy evidente y contradictorio con lo que ya había hecho. Fíjense algunas cosas, por ejemplo, ustedes ven las encuestas que se están publicando con alguna frecuencia que ponen a Leonel Fernández con un porcentaje que no tiene, un porcentaje que todo el mundo sabe que no lo tiene. Fíjense que no aparece por parte de Asisa, y Asisa es la encuestadora que siempre ha trabajado con él. Pero como Asisa, como quiera y como sea, tiene un nombre que guardar, entonces buscan otra cosa de carpeta que asuman esas publicaciones y la hacen. No aparece el nombre de Asisa diciendo que Leonel tenga 30 o 35 o 33. No, siempre aparece el nombre que usted lo está leyendo por primera vez. Lo está leyendo por primera vez. ¿Por qué? Porque Asisa no sabe que después de este mes sigue habiendo trabajo. Es decir, de aquí, después del día 5, sigue habiendo trabajo, sigue habiendo un mercado. Entonces usted tampoco puede tirarse por el lodo de tal forma. Entonces, en eso lo que tienen que hacer algunos amigos, incluso ese amigo de Mercado y Cuantificaciones, es decir, vamos a arreglarlo mejor. Vamos a arreglarlo mejor, ¿no? Y entonces, que cualquier cosa que se publique sea más cercano a la realidad. Cualquier encuesta que se publique en estos momentos que no te está hablando de una situación cercana entre los dos principales competidores, desde luego que está realmente totalmente desfasada, por no decir que es una vulgar manipulación. Cambio y fuera.